Quisiera hablar con ustedes a esta hora acerca de los adolescentes, acerca de ese periodo mi hermano Pablo ha escrito un libro llamado Época de Oportunidad, que describe este periodo en la vida de nuestros hijos, porque realmente es una época de oportunidad. Es un tiempo maravilloso de la vida en el que todas las cosas que están presentes en la vida de nuestros adolescentes son oportunidades para que pastoreemos su corazón y les ayudemos a entenderse a sí mismos y les ayudemos a ver su necesidad de Cristo y de la gracia de Cristo y del poder de Cristo. Así que es una época de una oportunidad maravillosa. Y rápidamente quisiera hablar acerca de unas características que tienen en común los adolescentes. Una de las cosas que observarán en los adolescentes es inseguridad. Y yo observaba que mis adolescentes pasaban mucho tiempo frente al espejo y comprendí que no era nada más el tiempo pasado arreglándose y peinándose. Parte de ese tiempo era practicando. ¿Esta es mi mejor sonrisa? ¿Esta es mi mejor sonrisa? ¿Será este mi mejor lado? ¿Será este mi mejor lado? Y están preguntando, ¿soy comerciable? ¿Alguien encontrará que soy deseable? Este es un tiempo de inseguridad. También es un tiempo en el que los hijos son vulnerables. Y son vulnerables ante los adultos en su mundo. Un momento, sus padres les están diciendo, si quieres que te trate como un adulto, pórtate como un adulto. Y cuando se portan como un adulto, los padres les dicen, no te creas mucho, todavía sigue siendo mi hijo, que no se te olvide. Y nunca están muy seguros qué es lo que se espera de ellos. También es un tiempo de inestabilidad. Los adolescentes son inestables en el mundo de las ideas. No se sienten muy seguros qué es lo que piensan acerca de las cosas. Son inestables emocionalmente. En un momento se sienten felices y contentos y al momento siguiente el mundo está por acabarse. Por tercera vez en este día el mundo está por acabarse. Es un tiempo de aprensión. Están preocupados por el futuro. Se preguntan, ¿cómo podré llegar desde donde estoy ahora como hijo dependiente en casa de mis padres a ser algún día independiente, establecido en mi propio trabajo y carrera y en mi futuro? Y se preguntan cómo va a resultar todo eso. Y están aprensivos respecto al futuro. Y puede ser un tiempo en el que hay tendencia a resistir a la autoridad. Y necesitamos responder a nuestros adolescentes con gran sabiduría y gran discernimiento. Ahora, algunos errores comunes que cometen los padres. Uno es espiar versus espiar. Ahora, no sé si están familiarizados con esta caricatura, pero hay una caricatura en Estados Unidos donde hay dos espías y un espía es negro y el otro es blanco y los dos espías están tratando de atraparse el uno al otro. Y muchos padres desarrollan esa clase de relaciones con sus hijos adolescentes, donde los hijos están tratando de salirse con la suya y los padres están tratando de atraparlos. Y necesitamos evitar esa clase de relaciones. Otro trampa común es desconectarse. Los padres se desconectan de sus hijos y dejan de tratar de ser influencia en la vida de sus adolescentes. Aceptan la idea de la cultura que dice que los adolescentes no van a tener interés en ti, son más influenciados por sus amigos y sus compañeros, y los padres abandonan el esfuerzo de ser influencia en la vida de sus adolescentes. Algunos padres tratan de volverse muy autoritarios y piensan, si realmente les demuestro quién manda, entonces podré establecer mi autoridad. Y yo quisiera sugerirles que donde queremos estar con nuestros adolescentes es que queremos ser personas que estemos influenciando la vida de nuestros adolescentes, donde ellos nos respetan y entienden que los amamos, que tenemos compromiso con ellos y que entendemos los caminos de Dios y ellos estén dispuestos a estar bajo nuestra autoridad porque entienden que somos influencias en su vida. Otra trampa común para los padres
es las palabras destructivas de los problemas que describe los proverbios como palabras descuidadas. Palabras descuidadas hieren como espada, pero la lengua del sabio trae sanidad. Y los padres de los adolescentes frecuentemente caen en la trampa de las palabras descuidadas, donde se están expresando en formas que son destructivas para los adolescentes, en formas que crean antagonismo y distanciamiento entre ellos y sus hijos. Otra trampa común es hacer énfasis en lo menos importante. Hay muchos asuntos importantes para los adolescentes, pero son asuntos de gusto, de estilo, de moda, no son asuntos de moralidad. Y nosotros tenemos que permitir que nuestros hijos se expresen en formas que no sean moralmente malas y dejar nuestros argumentos y discusiones con ellos para los asuntos donde sí están involucrados asuntos de moralidad y de la ley de Dios. Es muy fácil que nos concentremos en lo externo y realmente no resolvamos las cosas internas. Déjenme darles algunas metas para este periodo en la vida de nuestros hijos. Lo que quisiéramos lograr en estos años de adolescencia es que quisiéramos ver la internalización del Evangelio. Quisiéramos ver a nuestros hijos abrazar la verdad de Dios con como su propia fe, y que sean personas que han abrazado a Dios y que aman a Dios y que están a nuestro lado apoyándonos como hermanos cristianos que andan con Dios y que amamos a Dios. Y para lograr eso necesitamos estar pastoreando a nuestros adolescentes y su interacción con la palabra de Dios. Queremos ayudarles a ver la vitalidad y la sabiduría de la verdad de Dios, la manera en que la palabra de Dios habla a todos los asuntos de la vida. Queremos motivarlos a ver la vitalidad y lo robusto de la verdad cristiana. Déjenme darles una ilustración. Imagínense que su hija adolescente está platicando con sus hermanas menores en formas que no son amables, que son descorteses. Ahora, podrías solamente reprenderle, si quisieras hacerlo, podrías decirle algo así. Podrías decir: no quiero volverte a oír que hables así. ¿Y quién crees que eres tú? Tú no puedes hablarles así a tus hermanas. Pero si queremos realmente ayudarle a ver la sabiduría de los caminos de Dios y de la verdad de Dios, le podríamos llevar a un capítulo como Santiago capítulo 3. Y le podríamos decir: mira esta descripción de la conversación. Y los versículos 13 en adelante de Santiago 3, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Podrían acercarse con su hija adolescente para decirle: mi amor, ponte a pensar, ¿qué refleja tu plática con tu hermana? ¿Refleja sabiduría de lo alto o sabiduría terrenal? ¿Refleja sabiduría que está llena de envidia y amargura y egoísmo y todo mal fruto? ¿O es sabiduría que es considerada y sumisa, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sincera? Y hay que ayudar a tus hijos a ver la sabiduría de los caminos de Dios y a abrazar la manera en que Dios se comunica y su verdad, y ayudarles a ver que la palabra de Dios habla a todos los asuntos de la vida. Cuando estamos pastoreando hijos adolescentes, tenemos que pastorearlos
a través de esos periodos inevitables de duda. Cuando los hijos son muy pequeños, creen porque tú crees. Tú les dices acerca de Dios, tú les dices acerca de Jesús, tú les dices que Dios es el creador y creen las cosas que tú dices. Pero en algún momento de su desarrollo empiezan a luchar con asuntos de fe. ¿Realmente creo estas cosas porque mis papás me las enseñaron o los creo por mí mismo? Y necesitamos pastorearlos a través de esos periodos de duda. Necesitamos ayudarles a luchar con esas preguntas y ayudarles a llegar a ver la estabilidad y la fortaleza y solidez de la fe cristiana. Necesitamos pastorearlos con palabras amables que promueven el aprendizaje. Proverbios capítulo 16 habla de las palabras agradables. Salomón dice que las palabras amables son un panal de vida, dulces al paladar y de salud para el cuerpo, para el alma. Las palabras agradables promueven enseñanza. Necesitamos usarlas con nuestros hijos y pastorearlos con conversación que muestra respeto por ellos y que los llama hacia una relación con nosotros. Finalmente, lo que quisiéramos ver es que abracen la fe cristiana y se unan a nosotros como jóvenes que conocen la verdad de Dios y que aman la verdad de Dios, donde compartimos relaciones de mutualidad como personas que vivimos bajo el Señor. Ahora, quisiera darles 3 fundamentos para estos años de la adolescencia y todos proceden de Proverbios capítulo 1. Así que si quisieran abrir conmigo en Proverbios capítulo 1, tenemos ahí 3 fundamentos para nuestros adolescentes. El primero es el temor del Señor. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, mas los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor de Jehová. Ustedes y yo vivimos durante tiempos muy peligrosos para el Evangelio, porque el movimiento evangélico moderno ha reducido a Dios. Hemos hecho tanto énfasis en la amistad de Dios. Dios es nuestro amigo íntimo, es nuestro compañero, es nuestro amigo cercano. Hemos hecho énfasis en ese aspecto de Dios, pero hemos perdido de vista la trascendencia de Dios. Este es un Dios glorioso, es un Dios soberano, es un Dios poderoso, es un Dios de juicio, es un Dios severo, es un Dios que no puede, con quien no se puede jugar, es un Dios que es glorioso y poderoso y hemos de quedarnos asombrados delante de Él. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y yo creo que en el movimiento evangélico moderno hemos hecho énfasis con tanta insistencia en Dios como nuestro compañero y amigo que hemos perdido de vista la gloria de Dios. Incluso lo hemos hecho en nuestros cultos de adoración. Con tanta frecuencia, la adoración moderna más bien es como un espectáculo. Y no estamos conduciendo a las personas a ver la gloria de Dios, que Él es un Dios poderoso y soberano. Y los sabios se quedan asombrados delante de Él. Sus hijos desesperadamente necesitan aprender el temor del Señor, porque el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Cuando mis hijos eran adolescentes, leíamos los profetas en nuestro culto familiar. Ahora, los profetas constituyen la tercera parte de su Biblia. Esa es una porción importante de la Biblia. Una tercera parte de la Biblia son los profetas. Háganse esta pregunta: ¿cuál es el mensaje de los profetas? El mensaje de los profetas es juicio, ¿no es así? Es los juicios de Dios, la soberanía de Dios. Es un Dios poderoso, un Dios con quien no se juega, que no juega con el pecado, el que no tolera el pecado, aquel que traerá su juicio justo sobre su pueblo y las naciones que los rodean. Es un Dios que incluso expulsará a su pueblo del pacto, de la tierra prometida, dejando solo un remanente, porque es un Dios santo, es un Dios que no tolerará el pecado. Nosotros tenemos que darles a nuestros adolescentes esa
ese panorama de Dios. Es un Dios soberano, poderoso, grande, es un juez justo de toda la tierra, y tú tendrás que comparecer delante de Él para dar cuentas de todo lo que has hecho en el cuerpo, y tú vas a dar cuenta de toda palabra ociosa que hayas hablado, y Él es un Dios santo con quien no se puede jugar. Los adolescentes deben entender el temor de Dios, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. No hay sabiduría sin temor de Jehová. Muchas ocasiones en el culto familiar terminábamos de leer los profetas y leíamos estos relatos de los juicios justos de Dios contra Israel y contra las naciones que les rodeaban. Y terminábamos cerrando la Biblia y luego estábamos literalmente asombrados ante la visión de este Dios soberano y santo. Una noche terminamos nuestra lectura y uno de mis hijos volteó hacia mí y me dijo: papá, en lugar de llevar calcomanías en nuestros automóviles que digan sonríe, Dios te ama, debemos tener calcomanías que digan tiembla, Dios es un fuego consumidor. Le dije, tienes razón, porque Dios es un fuego consumidor. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Que tus adolescentes aprendan el temor de Dios. El segundo fundamento es recordar las palabras de tus padres. Oigan cómo lo expresa aquí Proverbios 1, versículos 8 y 9. Hoy hemos escuchado un mensaje maravilloso sobre un pasaje paralelo en el capítulo 6 anoche. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Necesitamos enseñar a nuestros hijos que tienes que recordar las palabras de tus padres. Tu madre y yo te amamos, estamos comprometidos contigo, te entendemos los caminos de Dios. Hemos orado por ti todos los días de tu vida y te amamos. Necesitas recordarnos, necesitas respetarnos y respetar nuestro hogar y las cosas que nosotros representamos y las cosas para las cuales hemos vivido. Y la tentación para ti como adolescente será apartarte con tus amigos y portarte de maneras tontas. Y esos amigos para los cuales te conducirás con necedad, ellos no te aman como te aman tus padres. Ellos no han orado por ti todos los días de tu vida. Pregúntales. Nosotros te amamos, estamos comprometidos contigo. No te alejes de nosotros. Ahora, eso pudiera parecerles una cosa muy egoísta, pero déjenme hacerles esta pregunta. Si tú no subrayas para tus hijos la importancia de recordar las palabras de sus padres, ¿quién se lo dirá? ¿La cultura se los hará ver? ¿El mundo les va a comunicar eso? ¿La televisión les comunicará eso? Tenemos que enfrentar el hecho, y es triste decirlo, que aún con frecuencia las personas que trabajan con movimientos de la juventud no les dirán eso a nuestros hijos. Los ministros de los jóvenes están apartando a nuestros hijos del hogar en lugar de volverlos al hogar. La señora Tripp estuvo con un grupo de jóvenes recientemente. Habían ido a una conferencia para líderes, para jóvenes cristianos, y el conferencista se paró a hablar, y lo primero que dijo fue lo siguiente. Dijo: quiero que todos ustedes los viejos se vayan. Ustedes viejos pueden salir, porque yo voy a hablar aquí con los jóvenes, y vamos a relacionarnos de una manera muy franca, y ellos no serán francos conmigo si ustedes están aquí presentes. Así que todos los viejos se pueden salir. Así que todas las personas maduras, todas las personas con sabiduría, todas las personas con experiencia en la vida, se levantaron y se salieron. Todos excepto la señora Tripp. Ella se quedó con sus jóvenes. Ella le escribió una carta después y le explicó por qué no se había salido. Y habló con los jóvenes acerca de por qué no había salido. Pero
Piensen en lo que este hombre había hecho. Aquí está este joven de apenas unos 25 años. En lugar de pararse ante estos jóvenes y decirles, miren a su alrededor, vean a la gente grande que los ha traído aquí, denle gracias a Dios por ellos, denle gracias a Dios por el amor que ellos tienen por ustedes, por el amor que ellos tienen por los caminos de Dios, denle gracias a Dios por el sacrificio que ellos han hecho poniendo su vida para enseñarles los caminos de Dios. Gloria a Dios por personas como estas que Él ha traído a sus vidas. Eso es lo que debió haber dicho, pero lo que dijo fue, todos ustedes viejos váyanse. Y el mensaje que está comunicando a estos jóvenes es que los mayores, esta gente que tiene interés en ellos y que les ama, no tienen importancia, no carecen de valor. Es un mensaje contrario a la palabra de Dios. Nosotros necesitamos enseñarles a nuestros hijos a recordar las palabras de sus padres. Tu padre y tu madre que te aman, que conocen los caminos de Dios, entendemos la verdad de Dios. Hemos puesto nuestra vida para ser padres de ustedes. No se alejen de nosotros así nada más. Necesitamos ayudarles a ver la importancia de recordar las palabras de sus padres. Tercero, necesitamos enseñar a los adolescentes a desasociarse de los perversos. Oigan el versículo 10 de Proverbios 1. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Mi hijo, si los pecadores te quisieran engañar, si te seducen, tus adolescentes enfrentarán seducción por los pecadores. Los pecadores van a seducirlos a toda clase de pecado. Los pecadores los van a querer engañar con el alcohol y seducirlos con drogas. Los seducirán a las perversiones sexuales. Los pecadores los seducirán a faltar el respeto a sus padres. Los seducirán a toda clase de mal y perversión. Van a enfrentar la seducción de los pecadores. Y nosotros necesitamos formar a nuestros hijos respecto a la manera de identificar esas personas peligrosas de las cuales debo huir y de quienes debo desasociarme. Quiero que hablen, que piensen en esto también. Esos pecadores que seducen a sus hijos no serán ancianos con verrugas en la nariz tratando de seducir a sus hijos. Vengan acá. Los pecadores que seducen a sus hijos serán jóvenes como ellos mismos. Serán jóvenes de la iglesia. Serán jóvenes del barrio. Serán jóvenes que entran a sus casas. Jóvenes que entran y les dicen a ustedes, señor Tripp o señora Tripp, que les hablen a ustedes con respeto. Y sin embargo, están seduciendo a sus hijos hacia el mal. Y necesitas ayudar a tus hijos a adelantarse a esa seducción de los pecadores. Van a enfrentar la seducción por los pecadores. Mi hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Quiero que observen conmigo otra cosa. Queremos preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es la atracción de la seducción de los pecadores? ¿Por qué mis hijos quisieran asociarse con pecadores? Creo que este pasaje nos da algunas lecciones. Oigan estas palabras. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. ¿Cuál es la atracción de esta asociación con los pecadores? Es camaradería, es pertenecer. Recuerda con quién están tratando. Están tratando con un adolescente que se siente inseguro, un adolescente que es aprensivo respecto al futuro, un adolescente que desea encontrar aceptación y amor y está buscando a alguien que lo acepte y lo reciba.
los malos lo están seduciendo y le están ofreciendo camaradería, le están ofreciendo amistad. Echa tu suerte con nosotros, compartiremos una misma bolsa, vamos a pasarla bien, va a ser divertido, vente con nosotros. Necesitamos ser personas cuyos hogares sean lugares donde los adolescentes se sientan aceptados, donde estamos hablando con nuestros adolescentes, donde estamos pasando tiempo con nuestros adolescentes, donde estamos recibiéndolos y recibiendo a sus amigos y estemos dispuestos a pasar tiempo con ellos y a platicar con ellos, que amamos a nuestros adolescentes y amamos a sus amigos y que estemos dispuestos a extendernos hacia ellos. Ahora, esto va a significar que se van a sentar en tus sillones en la casa y van a derramar la coca sobre la alfombra y van a romper cosas. Pero saben que nada de eso importa. Nosotros necesitamos que nuestros hogares sean lugares donde los adolescentes sean bienvenidos, donde tenemos tiempo para los adolescentes, donde hablamos con ellos y conversamos y pasamos tiempo y mostramos interés en sus amigos. Yo no dejo de asombrarme ante el hecho de que no se necesita mucho para atraer a los adolescentes. Nosotros teníamos un columpio frente a nuestra casa. ¿Así le llaman? ¿Un columpio? Era solo una cuerda de malla y colgaba de un árbol como 10 metros de alto y al columpiarse realmente alcanzabas mucha altura al final del arco. Y no se imaginan cuántas veces teníamos 3 o 4 adolescentes columpiándose ahí y otros formados ahí para esperar su turno. Y Margie y yo nos sentábamos ahí en la puerta de la casa viendo a estos jóvenes y decíamos, no podrían creer esto a menos que se lo dijéramos, que los adolescentes estén dispuestos a juntarse con los viejos para columpiarse. Pero hicimos de nuestro hogar un lugar agradable donde aceptábamos a los jóvenes y los abrazábamos y teníamos interés en ellos. Así que motivábamos a nuestros hijos a traer a sus amigos a la casa y muchas veces teníamos la casa llena de jóvenes. Donde nosotros vivimos en Pensilvania, tenemos muchas nevadas. Estoy seguro que recibimos más nieve que lo que les cae aquí a ustedes. Un día íbamos saliendo de la iglesia el domingo en la mañana y había caído como 30 centímetros de nieve que se había acumulado sobre el suelo. Y sabíamos que nos esperaban todavía como 30 horas de nevada. Así que nos fuimos a casa. Nosotros vivimos fuera de la ciudad y al llegar a la entrada a nuestra casa, vimos jóvenes ahí en la cochera que andaban patinando en sus carros alrededor de la casa. Y le dije a Margie, ¿te das cuenta de lo que están haciendo estos jóvenes? Están regresando aquí para que se vean encerrados con nosotros por la nieve. Y eso fue lo que sucedió. Nos cayeron como 1 metro de nieve y durante los siguientes 2 días, y teníamos 18 jóvenes que pasaron 4 días ahí porque no podían salir por la nieve mientras no limpiaran los caminos. Pero el argumento es este, que si ustedes se interesan en los jóvenes, si tienes interés en tus hijos y tu casa está abierta para los jóvenes, descubrirás que no hay carencia, no hay escasez de jóvenes. Ahora, si vamos a hacer eso, vamos a tener que comunicarnos con nuestros hijos. Y cuando hablo de comunicación, casi todos pensamos en nuestra capacidad de expresar mis ideas en palabras. Y yo quisiera sugerirles que la mejor arte de la comunicación no es la capacidad de expresar nuestras ideas. La mejor arte de comunicación es la habilidad para extraer las ideas de otro. Es la capacidad para entender a otra persona. Necesitamos volvernos expertos en sacar los pensamientos y las ideas y los temores
y los deseos y las ambiciones y aspiraciones de nuestros jóvenes. Proverbios habla muy directamente de este asunto. Proverbios 18:2. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra, o en exponer sus propias opiniones. Piensen en eso. ¿Qué es lo que disfruta el necio en una conversación? El necio disfruta expresar sus propias ideas. El hombre sabio disfruta extraer las ideas de otro. Tuve una conversación en una ocasión con uno de mis hijos. Fui a su cuarto y le dije, quiero hablar contigo. Y hablé con él. Le di mi discurso. Ahora, pude haber sido más sabio, pude haberle hecho preguntas, pude haber extraído su persona, y en el contexto de esa conversación pude haber dicho lo que yo tenía que decir. Pero yo fui necio en esa ocasión, no me deleité en entenderlo a él, me deleité en exponer mi propia opinión. Así que le di mi discurso. Terminé y le dije, qué bueno que tuvimos esta buena conversación, voy a orar por ti y ya me voy a dormir. Así que oré por él y me fui a dormir. Unos minutos más tarde, él estaba tocando la puerta de mi recámara. Papá, ¿todavía estás despierto? Sí, pásale. ¿Qué quieres? Dijo, solo quería decir que cuando saliste del cuarto, dijiste que te alegrabas de haber tenido una buena conversación. Yo solo quería decir que yo no dije nada. Yo tuve una buena plática. Tú tuviste una buena escuchada. Pero yo fui necio esa noche. Pude haber entrado para preguntarle algo. Pude haber tratado de entenderlo mejor. En el contexto de entenderlo, pude haber dicho las cosas que yo tenía que decir. Pero en lugar de eso, fui un necio. Lo único que me interesaba era lo que yo quería decir y no me interesó lo que estaba sucediendo en el interior de él. A esto se refiere Salomón en Proverbios 18:2. Proverbios 18:13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El que responde antes de oír. ¿Alguna vez haces eso con tus hijos? Ya sé lo que me vas a decir, la respuesta es no. Pero papá, todavía ni hago la pregunta. No tienes que decirme nada. Yo soy tu padre. Yo sé lo que estás pensando. Antes de que la palabra esté en tu lengua, yo lo sé totalmente. ¿Eso no está en la Biblia? No tienes que decir nada. Ahora, mis hijos nunca han respondido a eso, diciéndome, Padre, qué maravilloso tener un padre que sabe leer el pensamiento. Qué afortunado soy. Ni siquiera tengo que hablar las palabras. Tú ya sabes lo que estoy pensando. ¡Qué maravilla! Eso no es lo que sucede, ¿verdad que no? Es que este joven se siente ofendido, se siente herido. Ni siquiera tuve la oportunidad de hacer mi pregunta. Me contestaste antes de escuchar siquiera. El proverbio dice que ese es un necio. El que responde antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Proverbios 20, versículo 5. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará o lo extrae. El hombre de entendimiento sabe extraer esas aguas profundas. La persona de entendimiento sabe hacer preguntas que sean abiertas, preguntas que no se puedan contestar sí o no, preguntas que ayudan a nuestros hijos a expresar sus pensamientos y sus ideas. Necesitamos desarrollar la destreza de ayudarles a expresar sus pensamientos y sus ideas. Déjenme darles otra ilustración. Imagina que sales a comprar un par de zapatos y estás tratando de encontrar un par de zapatos que le caiga bien, que le guste a tus hijos y que tú puedas pagar. Y ya has visto muchos pares de zapatos y tu hijo está viendo estos zapatos y tú estás diciendo, compra esos, me parecen muy bonitos.
Y él dice, bueno, está bien, me los llevo. Así que le dices al dependiente, nos llevamos estos, porque ya quieres cerrar el trato y salir de la tienda antes de que cambie de opinión. Y al día siguiente, el hijo se está poniendo los zapatos que a él no le gustaban la noche antes. Y no está contento con esos zapatos. Así que está llorando. ¿Y cómo vas a manejar ese problema? Si quieres deleitarte en oír tu propia opinión, entonces podrías tener una conversación como esta. Yo no sé por qué estés llorando respecto a los zapatos. Sabes que después de todo se van a dañar, se van a acabar, y dentro de unos cuantos días nadie siquiera sabrá cómo eran. ¿Qué diría tu amigo Pepe si le dijera que estabas llorando por los zapatos? No seas tan infantil. ¿Qué te importa lo que los otros piensen de tus zapatos? ¿Ellos son expertos en zapatos o qué? Y no tengo tiempo de invertir en estos zapatos. Ya tengo que ir a trabajar para ganar más dinero, para poder comprar más zapatos que a nadie le gustan. Ponte los zapatos y deja de neciar. Ahora, ¿me he comunicado? Pues lo que he hecho es que me he aislado de este hijo. Lo que él haga con su problema, yo no voy a ser parte de ello. Quizá vaya con su madre para tratar de conseguir que ella le compre otro par de zapatos. O posiblemente hable con sus hermanos y hermanas y diga, siento haberme burlado de ustedes cuando les compró esos zapatos la semana pasada, ahora sé cómo se sentían. O quizá hable con sus amigos y les diga, miren estos ridículos zapatos que me compró mi papá. Aborrezco estos zapatos. Mi papá es un tonto. Lo que él haga con el problema, yo no voy a ser parte, porque yo me he aislado de él. Ahora, ¿la Biblia habla de estos problemas? No lo van a encontrar bajo zapatos en la concordancia, pero la Biblia habla acerca de nuestra sensación de bienestar y cómo tener una sensación de bienestar que está relacionada con una buena relación con Dios. Colosenses 2 dice que toda la plenitud de la deidad habita en Jesucristo y Cristo está en vosotros. Ahora, mis adolescentes pudieran entender esa idea de que toda la plenitud de Dios está en Cristo y que si Cristo está en ellos, entonces ellos están bien. No por sus zapatos, o por sus habilidades, o por su presentación, sino que están bien por su relación con Dios. Eso es importante. Y sus adolescentes necesitan entender esas cosas, ¿no creen? Pero si yo tuve esta primera conversación, nunca podré llegar a esos asuntos importantes en relación con mi adolescente. Si quiero tener una conversación en la que yo me deleite en el entendimiento, podría haber tenido una conversación como esta. Le podría decir, estás molesto por tus zapatos, ¿verdad? Sí. No me pareció que te gustaran cuando los compramos anoche, pero no me querías decir, ¿verdad? No. ¿Qué es lo que no te gusta? Se ven ridículos. No sé a qué te refieres. Pepe dice que se ven ridículos. ¿Cuándo los vio Pepe? Los acabamos de comprar anoche. Pues mi amigo tenía un par así y los llevó a la escuela y Pepe dice que se ve ridículo. ¿Qué es lo que tienen de ridículo? Pues tienen una franja roja aquí atrás. Son zapatos del año pasado. Por eso solo cuestan $50. Ahora, ¿qué estás aprendiendo aquí? ¿Esto es valioso? Debes creer que es valioso. Si quieres entender a este hijo, debes entender esto. Y tienes que ayudar a este hijo a entender esta situación en un sentido bíblico. Quiero que piensen en esto de la siguiente manera. Piensen en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Dios pudo haber permanecido allá en el cielo y pudo haber hablado a nosotros desde el cielo. Así lo hizo en Éxodo, ¿no? Habló desde la nube y desde el fuego y desde los truenos y desde los relámpagos. ¿Y qué dijo la gente? Por favor, ya no nos hables así. Mándanos a un profeta. ¿Y qué hace Dios? En la encarnación, Dios se acerca a la tierra y mora con nosotros.
mora en un cuerpo como el tuyo y como el mío. Tiene verdadera carne, así como nuestra carne. Experimenta todas las cosas que la gente experimenta en esta tierra. Sabe lo que significa ser humano en este mundo. Sabe lo que significa ser ofendido por el pecado. Sabe lo que significa ser tentado. Sabe lo que es cansarse, tener hambre. Lo vemos en el pozo de Jacob, en Juan 4. Cansado, sediento. Y dice a sus discípulos, ustedes vayan por la comida, yo voy a quedarme aquí sentado. Ahí fue donde conoció a la mujer samaritana. Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Y es que Él experimenta la vida sobre esta tierra. Viene a la tierra y vive en el mismo mundo donde tú vives. Vive en la clase de cuerpo que nosotros habitamos. Y recuerden lo que dice el libro de los Hebreos acerca de Él. Dice que no tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz de ser conmovido con nuestras enfermedades, sino que tenemos uno que ha sido tentado en todo, a nuestra semejanza, pero sin pecado. Y podemos acercarnos al trono de su gracia y encontrar gracia para el oportuno socorro. El Señor Jesucristo vino a esta tierra y vivió en este mundo. Experimentó todas las cosas que nosotros experimentamos. Ve el mundo a través de nuestros ojos, de modo que Él puede entendernos, para que Él pueda ser nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso. Y esa es la nota de triunfo y gozo en Hebreos capítulo 4. No tenemos un sacerdote, no tengamos un sacerdote incapaz de identificarse con nosotros. Tenemos uno que ha sido tentado como nosotros somos tentados. Tendría que decirles, hermanos y hermanas, para vergüenza mía, que muchas veces mis hijos han tenido un padre que no podía identificarse con sus debilidades. ¿Cuál es tu problema? A ver, supéralo. Ya no me lo platiques. Haz lo que te digo. Tenemos que acercarnos a nuestros hijos, que los entendamos, que veamos el mundo a través de sus ojos, de tal manera que podamos hablar la palabra de Dios, la verdad de Dios a ellos, como necesitan escucharlo para poder entender su vocación y su llamamiento delante de Dios. Creo que muchas veces reducimos nuestra comunicación a cosas esenciales como esta. Tenemos nuestras reglas, ahí les decimos a nuestros hijos qué es lo que permitimos y lo que no permitimos. Tenemos nuestra corrección, ahí les decimos que han violado las reglas, y tenemos nuestra disciplina, ahí es donde aseguramos que paguen el precio por desobedecer a las reglas. Y yo les sugeriría que hay muchas formas ricas de comunicación que van mucho más allá de reglas, corrección y disciplina. Nuestros hijos necesitan aliento. Necesitan el aliento de saber que Dios se acerca al de corazón quebrantado, al contrito y al humillado, y donde han conocido humillación y fracaso, necesitan conocer la ayuda de Dios. Tenemos que alentarlos. Necesitan corrección. Necesitan que a veces pongamos la plomada y les digamos, mira, esta es la norma de Dios y tú estás corto para las normas de Dios. Necesitas conformarte a aquello a lo que Dios te ha llamado. Necesitan esa instrucción. A veces necesitan reprensión. No necesitan la reprensión todo el tiempo, pero a veces es apropiado reprenderlos. Lo que has dicho es malvado. No puedes desear muerte a tus hermanos y hermanas. Y necesitamos reprenderlos. Pero no puedes reprender cada vez que hablas. Necesitamos aprender a hablarles de maneras diferentes dependiendo de las necesidades diferentes que tengan en momentos diferentes. Pablo habla de esto en 2 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. Dice, advierte a los
ociosos, anima a los tímidos, ayuda a los débiles, porque hay diferentes tipos de comunicación para diferentes circunstancias. Hay que advertir al ocioso, él necesita una advertencia. Al tímido se le da aliento, al débil se le da ayuda. No hay que advertir al tímido. Si adviertes al tímido, lo aplastas. No ayudas al ocioso, él no necesita ayuda, él necesita una advertencia. Necesitamos que nuestra comunicación refleje la necesidad del momento. A veces nuestros hijos necesitan que les supliquemos, necesitan que les roguemos, como padres que entendemos los caminos de Dios. No la súplica del mendigo, sino la súplica de un padre que entiende los caminos de Dios, que entiende la verdad, que es capaz de exponer, de revelar su alma, suplicando a los hijos que anden en la sabiduría. Cuando mis hijos eran jóvenes, yo suplicaba respecto a los peligros de la pornografía, porque yo sabía que algún día lo enfrentarían. Y yo quería que ellos estuvieran advertidos de antemano y que aceptaran la exhortación de que la pornografía es destructiva y que destruiría su capacidad para disfrutar realmente de su matrimonio. Así que les supliqué, les rogué respecto a los peligros de la pornografía. ¿Saben lo que sucedió? Aceptaron la súplica. Uno de mis hijos fue a una universidad cristiana y aún en la universidad cristiana había jóvenes que estaban viendo cosas en sus videocaseteras que era pornográfico. Y él decidió que si ellos tienen el valor de ver esto en una universidad cristiana, yo tendré el valor de reprenderles. Así que él entraba al cuarto y les decía, lo que están haciendo es impiedad, es malo, es malvado, es reprensible delante de Dios. Y yo me niego a pasar como si nada estuviera sucediendo. Y luego se iba. Ahora, eso es bíblico, ¿no? ¿Recuerdan Efesios 5? Dice, no tenga nada que ver con los hechos infructuosos de las tinieblas, sino antes reprendedlas. Si más cristianos estuvieran reprendiendo las obras infructuosas de las tinieblas, quizá la gente impía no se pasearía tan impunemente en nuestra cultura. Cuando mi hijo y su esposa estaban a punto de casarse, las damas de la iglesia estaban contentas y felices de celebrar una reunión de despedida para la esposa de él, Daniela. Así que celebraron la despedida y ella le pidió a mi hijo, Aarón, que llegara al final de la despedida para ayudarle a abrir los últimos regalos. Así que estaban abriendo los últimos regalos y una de las damas de la iglesia, una dama de nuestra edad, había visto crecer a estos jóvenes desde que eran pequeños y ahora eran adultos, y ella estaba tan feliz con el hecho de que se iban a casar. ¡Qué maravilloso! Aman a Dios, se aman entre sí, se van a casar, es maravilloso. Y dijo, Daniela, ¿por qué no le das a Aarón un abrazo? Y Daniela dijo, no se me permite. ¿Cómo que no se te permite? ¿Quién no te lo permite? Pues Daniela y Aarón habían hecho un pacto entre sí de que no iban a involucrarse en un abrazo mientras no estuvieran casados, porque sabían que no podían tener abrazado el cuerpo de esta persona que aman contra su propio cuerpo sin que el cuerpo responda. Y nosotros queremos llegar a nuestro matrimonio con pureza, así que vamos a esperar hasta que estemos casados para abrazarnos. Pues cuando tus hijos toman una decisión de esas y tienen 20 años, te da gran gozo, porque no puedes imponerles eso de ninguna manera. Pero yo tendría que confesar que yo me preguntaba, yo espero que estén bien.
Espero que tengan todos los deseos normales. No quiero tener un matrimonio frío. Nunca los vimos juntos después de casarse. Se casaron en julio y estaban estudiando en el estado de Idaho, que estaba como a 3,000 kilómetros de distancia. Así que empacaron todas sus cosas en la camionetita de Aaron y se fueron a Idaho. Así que no los vimos juntos después de la boda. No los vimos hasta la Navidad. Cuando vinieron a casa en tiempo de Navidad, estaban como hormigas cuando hay azúcar, en el dulce, uno con el otro. Y comprendimos que todo andaba bien. Pero el asunto es este. Los muchachos aceptaron mi súplica. No se puede suplicar cada vez que hables, pero hay ocasiones en que es apropiado suplicar a los hijos. Nuestros hijos necesitan instrucción, tienen vastas deficiencias de conocimiento, necesitan entender. Las hijas necesitan entender cómo piensan los muchachos y cómo responden. Los muchachos necesitan entender cómo piensan y cómo responden las muchachas. Los adolescentes desesperadamente necesitan enseñanza, necesitan advertencias. Los proverbios están llenos de advertencias. Necesitan escuchar las advertencias de la palabra de Dios. Necesitan que les enseñemos lecciones. Necesitan que oremos por ellos y que oremos con ellos. Hace un año, Margie y yo estuvimos en Israel y regresamos de Israel después de haber estado allá 3 semanas. Y nuestra hija, que tenía 28 años en ese tiempo, ella estaba feliz de encontrarnos en el aeropuerto y estaba muy contenta de vernos. Y mientras estuvimos fuera, ella había empezado a juntarse con un joven y él quería hablar con nosotros para pedir nuestro permiso y bendición sobre su cortejo con nuestra hija. Ahora, esto es una cosa maravillosa. Estos jóvenes ya tenían más de 20 años y obviamente podían haberse visto entre sí sin permiso nuestro, pero estaban mostrando gran respeto por nosotros y a nosotros nos encantó eso. Así que tuve una agradable conversación con ellos. Hablé con ellos como 3 horas y yo abrí mi corazón delante de ellos con todas mis preocupaciones como padre y como pastor por este joven matrimonio que iban a empezar a verse y toda mi preocupación y deseos que yo tenía para su relación. Les abrí mi corazón y les hablé muy íntimamente. Y al terminar, les dije, ahora quisiera orar por ustedes, muchachos. Y oré por ellos, como por unos 20 minutos. Ahora, yo quería que ellos me escucharan, orar por ellos. Sus hijos necesitan escuchar que oran por ellos. Necesitan oírte derramando tu corazón delante de Dios a favor de ellos. Es bueno que oremos por nuestros hijos en privado, pero también necesitamos orar por nuestros hijos en su presencia. Y eso es lo que Jesús hace ante la tumba de Lázaro. Cuando Jesús está ahí orando al Padre, dice estas palabras. Es el versículo 41 de Juan 11. Padre, te doy gracias que me has escuchado. Y yo sé que siempre me oyes, pero he dicho estas cosas por los que están aquí, para que ellos crean. Lo que está haciendo Jesús es que está orando a su Padre para que Lázaro salga de los muertos, pero habla en voz alta para que la gente que está a su alrededor escuche su oración al Padre y que ellos también crean en Dios y en el poder de Dios. Sus jóvenes necesitan escuchar las oraciones que haces por ellos. Necesitan oír que derramas tu corazón y clamas a Dios por ellos. Una anécdota más. Yo reconozco que todas las cosas de las que les he hablado ayer y hoy
son bastante extensas, consumen mucho tiempo. Una de las cosas que ustedes han estado meditando es el hecho de que las cosas que este hombre está diciendo llevan tiempo, y tienen razón, así es. Y yo estoy persuadido de que durante esta época de la vida, cuando tienen hijos en el hogar, no tienes ninguna tarea que sea más importante que pastorear a tus hijos. Esa es la tarea más importante que tienes que hacer. Y es un trabajo que consume mucho tiempo. Yo tengo un amigo que es fabricante de arcos para violín. Y él fabrica arcos para violín para una tienda muy exclusiva en la ciudad de Nueva York. Y los arcos de violín que él fabrica cuestan miles y miles de dólares. Y la gente de toda parte del mundo, de orquestas de conciertos, vienen a este negocio para comprar arcos para violín. Mi amigo era aprendiz en ese taller. Y un día su jefe se acercó con él y le dijo: tú tienes mucha capacidad, eres muy diestro, y tú podrías convertirte en el fabricante de arcos más famoso de tu generación. Y la gente de todo el mundo vendrán y comprarán sus arcos para violín. Pero si vas a ser grande, va a ser necesario que para eso vivas. Tú estarás aquí a las 6 de la mañana y permanecerás hasta medianoche y estarás trabajando en arcos de violín. Y si tú te entregas a esto, tú puedes llegar a ser el más grande fabricante de arcos de violín de tu generación. Y gente de todo el mundo vendrá a comprar arcos de violín contigo. Serás famoso y serás rico. Mi amigo dijo: yo no podría hacer eso. Fabricar arcos es la manera de ganarme la vida, pero no es mi vida. Yo tengo una esposa en casa, tengo 3 hijos, tengo que ir a casa y tengo que ser marido de mi esposa y padre para mis hijos. Y yo no puedo estar aquí fabricando arcos de violín todo el día. Tengo que ir a casa y ser marido y ser padre. Su jefe se rió de él. Dijo: eres un necio. ¿Dónde estarán tus hijos de aquí a 100 años? Pero de aquí a 100 años, la gente todavía estará usando tus arcos. Piensa en Stradivarius. ¿Quién ha oído de los hijos de Stradivarius? Pero la gente está dispuesta hasta a matar por uno de sus violines. Piensen en esto. Este hombre está ofreciendo inmortalidad a través de la fabricación de arcos de violín. El hecho es que ustedes saben que sus hijos, habiendo nacido de la unión con tu cónyuge, todavía existirán de aquí a 100 años. Tienen almas inmortales. De aquí a 100 años estarán o en la presencia de Dios, en los gozos y deleites de estar ante el rostro de Dios mismo, o estarán experimentando el castigo y la agonía eterna del infierno y de la perdición. Pero de aquí a 100 años, tus hijos todavía existirán. Y tú tienes este breve momento de tiempo para pastorear sus corazones. No tienes ningún trabajo que sea más importante que este. Ahora, yo sé que vemos el asunto del tiempo. Y yo no tengo tiempo. Pero ese no es el único problema que tenemos, ¿cierto? También nos vemos a nosotros mismos y pensamos: soy débil, me falta discernimiento, me falta entendimiento. ¿Cómo puedo hacerlo? Y quiero animarles con la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1. Tenemos estas maravillosas palabras de aliento.
empezando en el versículo 3. Su divino poder nos ha dado todo lo que necesitamos para una vida de piedad y contentamiento a través de nuestro conocimiento de Él, que nos ha llamado por su gloria y bondad. Y por medio de ellos nos ha dado grandes y preciosas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¡Qué maravillosa verdad! Su divino poder les ha dado todo lo necesario para una vida de piedad y contentamiento. Todo lo que necesitas como hijo de Dios se te ha dado en Cristo Jesús. Toda la sabiduría, todo el discernimiento, toda la fortaleza, toda la fuerza, todo el entendimiento, toda la energía espiritual. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en Jesucristo. Su divino poder nos ha dado todo lo que necesitamos para una vida de piedad y contentamiento a través de nuestro conocimiento de Cristo. Si buscamos en nosotros mismos la fortaleza, si buscamos en nosotros mismos el discernimiento, si buscamos la sabiduría en nosotros mismos, descubrimos que la cena está vacía. No tenemos lo que necesitamos, pero Dios nos lo ha dado en el Señor Jesucristo y nos ha dado sus grandes y preciosas promesas, todas las promesas en la palabra de Dios que nos han sido dadas por su divino poder y por abrazar a Dios y abrazar estas promesas. Tenemos la gracia y la fuerza y la sabiduría para participar en la naturaleza divina y para escapar de la corrupción de este mundo causada por los deseos impíos. Hermanos y hermanas, la esperanza que tenemos de hacer las cosas a las que Dios nos ha llamado no se encuentra en nosotros, se encuentra en Él. Se encuentra en el Señor Jesucristo, quien ha sido hecho por nosotros sabiduría y poder. Todo lo que necesitamos nos ha sido dado en Cristo. Vamos a avanzar en la fuerza de Cristo y en la gracia de Cristo para hacer aquello a lo que Dios nos ha llamado, llenos de esperanza y llenos de gozo, porque Cristo en vosotros es fuerte. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios nuestro, por tu enorme gracia y tu misericordia que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Te agradecemos por la instrucción de tu palabra. Te damos gracias porque no tenemos que explicarnos nosotros mismos cómo encontrar la fuerza en nosotros para hacer estas cosas, sino que en Cristo encontramos esa fortaleza y esa gracia. Y así te agradecemos a ti y pedimos que tú nos ayudes a permanecer en ti como ramas en una vid, que andemos en tus caminos y conozcamos tu ayuda y pastoreemos los corazones de nuestros hijos. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.